Bien, continuamos entonces con la segunda parte de los mecanismos patogénicos relacionados con la pérdida de la función beta celular como causa de diabetes mellitus tipo 2. Habíamos dicho que en el caso de la insulinoresistencia crónica, dos factores metabólicos van a ejercer un efecto deleterio sobre la masa insular, fundamentalmente a través de mecanismos como el incremento del estrés oxidativo o el aumento de los niveles de calcio intracelulares o el incremento del estrés del retículo endoplásmico asociado al aumento de la síntesis de insulina. Estos dos factores metabólicos asociados con la insulinoresistencia son los niveles crónicamente aumentados de glucosa y los niveles crónicamente aumentados de ácidos grasos libres, que reciben el nombre entonces como mecanismo general de mecanismo glucotóxico y lipotóxico, y hablamos entonces de los factores de glucotoxicidad y lipotoxicidad para referirnos brevemente a ellos. Acá vemos un ejemplo natural de disminución de la secreción de insulina asociado al aumento de la ingesta calórica. En este caso se trata de una rata del desierto que obviamente tiene una dieta muy hipocalórica, natural, y cuando se le administra una dieta normal de laboratorio, rica en calorías, para ella sería una dieta hipercalórica, van a ocurrir dos fenómenos asociados. El primero es el aumento de los niveles de glucosa en sangre. Y el segundo, fíjense ustedes, ya a los 4 días hay una disminución muy importante del contenido pancreático de insulina inmunoreactivo. Una de las causas por las cuales se produce el aumento de la apoptosis está ligado a la activación de la vía de las caspasas debido al aumento de los niveles intracelulares de calcio. Los niveles intracelulares de calcio aumentan porque este es necesario para que se produzca el acoplamiento excitosecretor, como vamos a ver después. Hay entonces dos mecanismos que son ligados al calcio. Uno es la desfosforilación y translocación de BAD a las mitocondrias, con la cual las mitocondrias estarían poniendo en marcha la activación de la vía de las caspasas a través de la procaspasa 9, mientras que por el otro lado la calpaína activa la procaspasa 7 y pone en marcha los mecanismos ligados, por ejemplo, al ligando de Fas a nivel nuclear. O sea que tenemos entonces, por el aumento intracelular de calcio ligado a la puesta en marcha en forma continua del mecanismo secretorio, activación de la vía de las caspasas por dos mecanismos distintos. Y estas caspasas son obviamente proapoptóticas. El otro mecanismo que se pone en marcha ante un incremento crónico de la síntesis de proteínas es el estrés del retículo endoplásmico. Este resulta de la detección de proteínas anormales que se forman cuando la síntesis proteica está aumentada en forma exagerada. El detector de este plegamiento anormal va a hacer que las proteínas sean degradadas a través del mecanismo del proteosoma, pero si continúa el estrés del retículo endoplásmico porque continúa este estímulo para la síntesis de proteínas, se van a inducir proteínas que tienden a disminuir en primer lugar
la traslación, o sea, frenar la síntesis proteica, y en segundo lugar van a llevar a la apoptosis de las células beta. Un mecanismo más conocido es el que relaciona los niveles de estrés oxidativo, aquí medidos a través de un metabolito urinario, y el volumen de las células beta insulares. Fíjense ustedes cómo a medida que aumenta el estrés oxidativo, la masa de células beta va disminuyendo. Esto se relaciona con un mecanismo particular de la célula beta que se asocia a sus vías de secreción inducida por la glucosa. Cuando la glucosa ingresa a la célula, y esto ya lo conocemos, se fosforila y el ATP va a producir entonces el cierre del canal de potasio, el aumento del potencial de membrana y la apertura de canales de calcio dependientes del voltaje. Este aumento de los canales del ingreso de calcio, se va a unir a la calvodulina 2 y activar la quinasa correspondiente y va a producir entonces la activación de la liberación de insulina. Un mecanismo paralelo está relacionado con la activación de la adenilciclasa por GLP-1 y GIP. Y esta activación de la adenilciclasa origina AMP cíclico, y el AMP cíclico, a través de la activación de la proteína quinasa A, va a coadyuvar a la liberación de los gránulos de insulina. Pero ocurre que durante la oxidación de la glucosa, se van a poner en marcha mecanismos relacionados con los radicales libres de oxígeno. Fíjense ustedes que la consecuencia de la oxidación de la glucosa es la formación de anión superóxido, y este es transformado en peróxido de hidrógeno, y el peróxido de hidrógeno tiene la propiedad de activar un canal de calcio que contribuye entonces a dejar ingresar calcio y a activar la secreción de insulina. Debido a este mecanismo alternativo para el estímulo de la secreción de insulina inducido por la glucosa, las células beta tienen una muy baja reserva de mecanismos antioxidantes. Son células que tienen prácticamente la centésima parte de la capacidad antioxidante de un hepatocito. Y esto entonces es lo que le permite a la célula, ante un incremento de los niveles de superóxido y de peróxido de hidrógeno, no eliminarlos rápidamente a través de estos mecanismos de amortiguación de los radicales libres de oxígeno, sino que estos radicales libres van a contribuir al mecanismo secretorio. Ahora bien, esto que representa una ventaja porque potencia la secreción de insulina cuando se pone en marcha la oxidación de la glucosa, se transforma en una desventaja cuando el exceso de combustibles genera un aumento desmedido de los radicales libres porque no tiene las defensas antioxidantes que tienen otras células. Perdón. La glucosa incrementada en forma crónica puede llevar, como se ve aquí, a un aumento de la infiltración de células T que van a secretar citoquinas proinflamatorias y que pueden inicialmente tener un rol trófico, pero como se ve acá, en las cuales se va a producir un aumento de la masa beta celular, pero que luego van a pasar a tener un papel proapoptótico.
Entonces, la hiperglucemia crónica afecta la función y la masa beta celular a través de distintos mecanismos. Uno tiene que ver con la inhibición de la transcripción genética, por ejemplo, porque disminuye los promotores PDX1 y aumenta represores como CEMIC. Por otro lado, la hiperglucemia crónica va a resultar en la elaboración de factores proapoptóticos, como por ejemplo compuestos de glicación avanzada, aumento de las especies reactivas de oxígeno, aumento de los niveles de calcio intracelular y génesis de una infiltración linfocitaria con liberación de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa. Con respecto a la lipotoxicidad, sabemos que los ácidos grasos saturados pueden actuar sinérgicamente con la hiperglucemia para inducir la apoptosis de las células beta. Acá se ve cómo la cantidad de células apoptóticas, expresada acá como porcentaje, va a ir aumentando a medida que uno aumenta los niveles de ácido palmítico en el medio de cultivo de células insulares. Y lo que tenemos acá es el efecto sinérgico que se ve con altas concentraciones de glucosa. G20 es una concentración de 20 milimolar en el líquido de incubación, mientras que este efecto no se ve cuando tenemos una concentración de 5 milimolar. Y es una cosa muy importante, es que no todos los ácidos grasos van a ser los que produzcan este mecanismo. Como vemos acá, cuando se administra ácido oleico o ácido linoleico, la apoptosis no se produce, pero cuando ese ácido es un ácido graso saturado, como el ácido palmítico, vamos a ver que se van a inducir distintos niveles de apoptosis ligados también a la cantidad de glucosa que esté en el medio. Como decíamos entonces, distintos ácidos grasos van a llevar a la aparición de fenómenos apoptóticos fundamentalmente y no así fenómenos necróticos. Otro compuesto importante ligado al incremento de los niveles de ácidos grasos libres en forma crónica es la formación de un lípido complejo que es la ceramida. Fíjense ustedes que cuando se hace una incubación con niveles elevados de ceramida, las células van a mostrar entonces niveles incrementados de apoptosis, y esto lleva entonces a la disminución de las células beta en estas ratas genéticamente obesas. Los lípidos pueden llevar también a la activación de la proteína quinasa C. Acá tenemos un mecanismo propuesto por el cual la hiperglucemia genera un aumento de la glucólisis, pero esta vía glucolítica incrementada se frena en presencia de un exceso de ácidos grasos libres y el glicerol 3-fosfato va a formar ácido fosfatídico que se transforma en diacilglicerol. El diacilglicerol estimula a la proteína quinasa C y la proteína quinasa C es un mediador intracelular de señales de insulinoresistencia y también de apoptosis de las células beta. Entonces, resumiendo, la exposición de las células beta a distintos niveles de ácidos grasos libres puede tener dos consecuencias. Si esa exposición es breve o si los niveles de ácidos grasos libres son bajos, va a haber un aumento de la secreción basal de insulina y una potenciación de la secreción inducida por glucosa, y esto es algo que se observa, por ejemplo, en el momento postprandial.
Ahora bien, si la exposición es prolongada, se va a producir pérdida de la respuesta a la insulina, de la insulina a la glucosa, disminución de la síntesis de insulina y un incremento de la tasa de apoptosis. A modo de resumen, nosotros podemos decir que el exceso de energía se asocia con insulinoresistencia a través de la puesta en marcha de estrés celular, estrés del retículo endoplásmico o generación de radicales libres de oxígeno. Y la detección de este estrés celular va a llevar a la aparición de mecanismos homeostáticos como la inhibición de la quinasa de AMP, la inhibición del sustrato del receptor de insulina por la quinasa Jun y la activación de las vías de la proteína quinasa asociada a mitógenos y la vía de IKK. Así también se van a formar depósitos de moléculas ricas en energía, como por ejemplo ceramidas y glucosamina. Todo esto lleva a la generación de insulinoresistencia destinada al disminuir el ingreso de nutrientes a la célula y de esta manera entonces frenar este incremento de la metabolización de sustratos que producen energía. Ahora bien, cuando hay un aumento continuo de la oferta de energía, hay más estrés celular, aumenta entonces los radicales libres de oxígeno, el estrés del retículo endoplásmico, o sea, todos estos mecanismos continúan funcionando en forma exagerada y estos mecanismos homeostáticos llevan a la aparición de daño tisular en el islote, en el hígado, en el músculo cardíaco, etc. O sea, lo que está ocurriendo aquí entonces es que un mecanismo homeostático destinado a frenar el exceso de energía, de continuar esta oferta de energía, se transforma estos mecanismos homeostáticos en mecanismos de daño tisular. Otros elementos fisiopatológicos relevantes, además de la hiperglucemia crónica y del aumento crónico de los niveles de ácidos grasos libres, son la hiperglucagonemia basal, la falta de supresión de la secreción de glucagón durante las comidas, las alteraciones en el control de la secreción de insulina y glucagón por parte de las hormonas gastrointestinales, las famosas incretinas GLP-1 y GIP, y postulado, pero no demostrado, la disminución de los niveles del péptido amilina. Como vemos acá, tras las comidas, los pacientes con diabetes tipo 2 presentan un aumento paradójico de la secreción de glucagón. Aquí ven ustedes cómo después de administrar una comida, los niveles de glucosa en los sujetos no diabéticos aumentan discretamente porque se produce un pico importante de secreción de insulina. En cambio, en los sujetos con diabetes tipo 2, la excursión glucémica es mucho más importante y la secreción de insulina está disminuida. ¿Qué pasa con los niveles de glucagón? Los niveles de glucagón son suprimidos rápidamente en los sujetos no diabéticos, pero persisten elevados, entonces contribuyendo a la hiperglucemia en los pacientes con diabetes tipo 2. La reducción del efecto incretina es algo observado en pacientes con diabetes tipo 2. Acá tenemos el efecto incretina, esa diferencia que existe en la secreción de insulina inducida por niveles isoglucémicos logrados tras la administración de insulina por glucosa oral. Fíjense ustedes la cantidad de insulina que se secreta, pero que si aplicamos el mismo estímulo glucémico dando la glucosa por vía intravenosa, hay una diferencia muy importante en la cantidad de insulina que se secreta.
y esto se debe entonces a la disminución de las enterohormonas, fundamentalmente GIP y GLP-1, y también a la ausencia de la puesta en marcha de mecanismos vagales que potenciarían la secreción de insulina cuando, por ejemplo, se distiende el estómago. Y acá vemos qué es lo que ocurre con el efecto incretina en los pacientes con diabetes tipo 2, en los cuales hay una diferencia mucho menor entre los niveles de insulina que se secretan cuando la glucosa se administra por vía oral y cuando se administra por vía intravenosa. Los niveles postprandiales de GLP-1 están reducidos en los pacientes con diabetes tipo 2. Estos serían los sujetos control y estos serían los sujetos con diabetes tipo 2. Y entre ambos va a haber un recorrido intermedio, digamos, de los niveles de GLP-1 que caracteriza a los sujetos con tolerancia alterada a la glucosa. Ahora bien, existe discusión sobre si la alteración de la secreción de GLP-1 es un factor causal o si bien es un epifenómeno de la hiperglucemia. Hay quienes dicen que el deterioro de la secreción o de la acción de las incretinas precede la diabetes tipo 2, o sea, le atribuyen un rol etiopatogénico. Existen la demostración de familiares normoglucémicos de pacientes con diabetes tipo 2 con reducción de la potencia insulinotrópica del GIP, una molécula que no es tan relevante como el GLP-1, y existe asociación de diversos polimorfismos del gen de este factor de crecimiento, TCF7L2, uno de los genes efectores de GLP-1. Y cuando ocurren estos polimorfismos del gen, se produce un incremento del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Pero bien, hay que tener en cuenta que este factor de transcripción puede disminuir y puede estar asociado a otras alteraciones que no sean debidas a una disminución de la secreción o de los efectos de GLP-1. Por otro lado, los que dicen que el deterioro de la secreción de GLP-1 es un epifenómeno relacionado con la hiperglucemia, hablan de que cuando tenemos gemelos discordantes, o sea, gemelos que son gemelos univitelinos, pero son discordantes en cuanto a la presencia de diabetes tipo 2, la disminución de los niveles de GLP-1 se ve únicamente en el gemelo que expresó o que expresa la diabetes. Por otro lado, también existen demostraciones de perfiles plasmáticos de 24 horas de GLP-1 totalmente normales en los hijos sanos de padres con diabetes tipo 2. Y por último, la hiperglucemia que se asocia a distintas formas de diabetes va a inducir alteraciones similares en los niveles de HIP o de GLP-1, independientemente del tipo de diabetes que cause esta hiperglucemia. O sea que en realidad no sería una alteración ligada a un tipo de diabetes, sino que cualquier tipo de diabetes que produzca hiperglucemia va a alterar la secreción de las incretinas y esto habla a favor de que se trata entonces de un epifenómeno ligado a la hiperglucemia y no de una alteración de tipo causal. Un capítulo breve relacionado con los tóxicos asociados a la aparición de diabetes mellitus. Estos son mencionados dentro del tipo 3 de diabetes, las diabetes secundarias. Por ejemplo, atóxicos. Algunos se mencionan en la clasificación, pero son muy pocos verdaderamente. Y hoy en día sabemos que hay muchos tóxicos ambientales, como por ejemplo contaminantes orgánicos persistentes, que pueden agruparse en dioxinas, furanos, bifenilos policlorados y
hidrocarburos aromáticos policíclicos o, por ejemplo, hexaclorobenceno. Todos estos son productos en general derivados de la actividad industrial. Tenemos también productos derivados de la actividad agropecuaria, pesticidas, herbicidas. Y por último, tenemos también distintas sustancias inorgánicas que pueden ser contaminantes antropogénicos como el mercurio y el plomo, o contaminantes naturales como el arsénico y el flúor. Una descripción importante, o un papel, perdón, importante le cabe al arsénico. Sabemos que tenemos en nuestro país zonas con una profusión de niveles de arsénico que van mucho más allá de lo permitido en las aguas de bebida, en aguas de Napa, y este arsénico va a producir un aumento del estrés oxidativo, fundamentalmente en distintas células, que se va a traducir por distintas alteraciones, como por ejemplo las alteraciones de la piel descritas por Ayerza en 1912, con el cuadro de hidroarsenicismo crónico regional endémico en distintas zonas de nuestro país, en el oeste de la provincia de Santa Fe, en Córdoba, en Santiago del Estero, etc. Pero tenemos también la asociación de aumento de los niveles de arsénico en el agua con otros trastornos, como por ejemplo enfermedad vascular periférica, EPOC, diabetes mellitus e insuficiencia hepática. Hay que recordar que en nuestro país aproximadamente 4 millones de personas están expuestas a niveles potencialmente tóxicos de arsénico en el agua de la vida, por lo cual este sería un factor a tener en cuenta en la causalidad de algunos casos de diabetes mellitus. Fíjense ustedes que este sería un efecto demostrado en la República de Bangladesh, en lo que es Bengala Libre, lo que era el Pakistán Oriental, y aquí vemos cómo si se asocian los cuartiles de arsénico en el agua de bebida con la presencia de casos de diabetes mellitus. Fíjense que el riesgo va a aumentar entre 3 y 5 veces si nos movemos al tercer y cuarto cuartilo del nivel de arsénico en el agua de bebida. Y si medimos, en cambio, el arsénico depositado a nivel de las uñas de los dedos de los pies, lo que está hablando entonces no ya de la exposición posible, sino de cuánto arsénico acumula esa persona, vamos a ver que ya a partir del segundo cuartilo se produce un aumento significativo del riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Este experimento está realizado en ratones tratados con una dieta rica en grasas. Y acá vemos lo que ocurre cuando damos la dieta rica en grasas, con el peso corporal, con los niveles de triglicéridos y con los niveles de glucosa después de administrar una sobrecarga oral. Ahora bien, cuando estos animales se les administra, arsénico, vamos a ver que no se modifican prácticamente estos parámetros. Hay una discreta disminución del aumento de peso corporal y también de los triglicéridos, pero se mantiene la hiperglucemia. Y lo que es más importante, vamos a ver cuál es el mecanismo causal por el cual se produce esa hiperglucemia. Vamos a ver que los ratones tratados con la dieta rica en grasas, en primer lugar, tienen un aumento significativo de la insulina sérica, obviamente porque están insulinoresistentes,
y lo que ocurre es que esta insulinoresistencia no se manifiesta tanto en los animales tratados con arsénico. Vemos aquí, fíjense ustedes, la hiperinsulinemia basal y postprandial, o después de la sobrecarga, que se registra en los animales controles. Y vemos que esta hiperinsulinemia, tanto a nivel basal como a nivel postprandial, va cayendo cuando aumentamos la exposición de los animales tratados con la dieta rica en grasa a distintas concentraciones de arsénico. O sea que lo que estamos viendo acá es que el arsénico, gracias a la posibilidad que tiene de incrementar el estrés oxidativo, estaría dañando la célula beta y produciendo una disminución de la secreción de insulina. Fíjense qué es lo que ocurre. Este es otro experimento realizado in vitro y lo que vemos acá son distintos niveles de arsénico en el medio de incubación, y lo que vamos a ver acá es que cuando se estimula la secreción de insulina, aquí tenemos en la columna negra lo que ocurre cuando se incuban las células con 20 milimolar de glucosa, se produce un aumento de la secreción de insulina y esto no se va a alterar cuando se administran dosis bajas de arsénico, pero a medida que va creciendo la dosis de arsénico, vamos a ver que la secreción de insulina estimulada por glucosa cae. Sin embargo, una cosa importante es que los mecanismos de secreción de insulina están conservados, porque si uno despolariza la célula con cloruro de potasio, que serían las columnas celestes, se sigue observando una secreción normal o inclusive discretamente aumentada de insulina. O sea que lo que se está alterando al dar arsénico no son los mecanismos de secreción de insulina, sino la generación de un exceso de radicales libres de oxígeno que estaría bloqueando esta secreción. Como ustedes saben muy bien, la diabetes tipo 2 es un ejemplo clásico de enfermedad multifactorial en donde interactúan gatillos ambientales con variantes genéticas de predisposición a sufrir esta alteración. Este conocimiento surge empíricamente cuando uno observa la frecuencia de presentación familiar de la diabetes tipo 2 y sabemos que un individuo en el cual ambos padres tienen diabetes tipo 2 tiene un riesgo de desarrollarla de aproximadamente el 70%, que es inclusive superior al de la diabetes tipo 1. Y la concordancia en gemelos monocigóticos, aquí no se ve, pero alcanza al 90%. La lista de genes involucrados en los distintos estudios es extensa, pero no hay verdaderamente muchos genes en los cuales, o no hay muchos polimorfismos, perdón, de genes que participen en forma demostrada, con lo cual toda esta larga lista de genes se resume a unos pocos, como por ejemplo los genes asociados al receptor PPAR gamma, los genes para la calpaína, el gen del canal de potasio, del sustrato del receptor de insulina, de la proteína desacoplante 2 y sobre todo del factor de transcripción TCF7L2. Existen intentos de utilizar la medición de polimorfismos de estos distintos genes para hacer un diagnóstico genético a priori de la diabetes. Me refiero a priori con un diagnóstico antes de que se produzca la fase hiperglucémica, pero la utilidad de esto es muy discutida, como van a ver, por ejemplo, a través del siguiente
trabajo de investigación, en un trabajo de investigación en el que utilizan el cuestionario FINRISC, que ustedes deben conocer muy bien, en el cual vamos a tener distintas preguntas que permiten establecer un riesgo de desarrollar diabetes. Esas preguntas se relacionan con la edad, con el índice de masa corporal, que se equipararía al aumento de, digamos, del depósito graso, el perímetro de cintura y la realización de actividad física, más la ingesta diaria de frutas o verduras, la toma de medicación antihipertensiva o hipertensión conocida, el hecho de tener hiperglucemia, antecedentes de hiperglucemias previas, como por ejemplo en un embarazo o durante una internación, y la presencia de antecedentes familiares de diabetes. Este es el cuestionario entonces elaborado por el grupo de Jaakko Tuomiletto en Finlandia y es un un mecanismo muy útil para el despistaje de diabetes en forma rápida. Obviamente, lo que hay que hacer es cuando estos sujetos tienen un puntaje que está por encima de 12 o de 14 puntos, la recomendación es que se haga una evaluación metabólica con la medición de distintos parámetros como glucemia, triglicéridos, etcétera, eventualmente una prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Por qué? Porque a partir de los 14 puntos el riesgo es alto y se estima que 1 de cada 3 personas va a desarrollar diabetes en el transcurso de 10 años. Bien, estos investigadores lo que hicieron es utilizar el FINRISC para identificar individuos no diagnosticados con diabetes tipo 2 y luego se fijaron si podían incrementar la precisión de este diagnóstico agregando marcadores bioquímicos y marcadores genéticos, o sea, distintos polimorfismos. Fíjense que este es un estudio de 7.200 personas, un estudio muy, muy importante. Y acá ven lo que ocurre, fíjense ustedes, acá tenemos un marcador de insulino resistencia, y es el índice de Matsuda, y tenemos los puntajes del FINRISC, y fíjense que hay una correlación muy interesante. A medida que aumentan los puntajes, va a disminuir la sensibilidad a la insulina de estos sujetos, algo muy lógico. Lo mismo va a ocurrir con la secreción de insulina durante los 30 primeros minutos después de una sobrecarga oral de glucosa. Tenemos entonces una clara disminución de la secreción precoz de insulina a medida que aumenta el puntaje del FINRISC. Pero fíjense ustedes qué ocurre si nosotros, en vez de poner estos componentes de tipo fenotípico, utilizamos los componentes genotípicos, o sea, utilizamos distintos alelos de riesgo de los genes que mencionamos, como el gen de la calpaína, el gen de TCF7L2, etc. Fíjense ustedes que por más que nosotros aumentemos la cantidad de alelos de riesgo, no vamos a tener una asociación ni con insulinoresistencia ni con alteración de la secreción precoz de insulina. Y si medimos a través de una curva ROC, cuál es la predicción que permite obtener la medición de parámetros metabólicos, vamos a ver que hay una elevación discreta del poder predictivo que tiene el FINRISC si nosotros agregamos triglicéridos, lípidos, adiponectina y la enzima GPT. Y fíjense ustedes que este valor predictivo no se modifica si medimos 8 polimorfismos para genes secretores
y 5 polimorfismos para genes ligados a sensibilidad a la insulina. O sea que por ahora podemos decir que el diagnóstico genético o la medición de polimorfismos de genes que están asociados a la presencia de diabetes tipo 2 no permite incrementar la precisión diagnóstica del interrogatorio, o sea, el FINRISC, y los parámetros metabólicos. Para terminar entonces, repasamos los elementos fisiopatológicos que van a ligar la alteración funcional y las alteraciones en la masa de células beta durante el desarrollo de la diabetes tipo 2. Vamos a tener en relación a las alteraciones funcionales modificaciones en la cinética de secreción de insulina, fundamentalmente pérdida del primer pico y algo que no describimos, que son las modificaciones de la pulsatilidad de la insulina. Vamos a ver que el estímulo iniciado por la glucosa y otros nutrientes como los aminoácidos también se alteran. Vamos a ver que la concentración de proinsulina que se libera es mayor y vamos a ver que se va a producir una disminución de la secreción basal, ya cuando tenemos entonces una hiperglucemia crónica manifiesta en forma intensa. Y luego pasamos al segundo elemento, que es donde la alteración ya no es funcional, ya no es reversible, porque se acompaña entonces de una pérdida de células beta asociada a apoptosis, y esto es lo que vamos a ver entonces tanto en pacientes con diabetes tipo 2 como en pacientes con tolerancia alterada a la glucosa, como lo demostraran Butler y colaboradores. Los mecanismos están relacionados con la presencia de glucotoxicidad y lipotoxicidad por el sobreestímulo de la célula beta, por el aumento de la formación de especies reactivas de oxígeno, por la presencia de mecanismos de inflamación y están ligados entonces a factores genéticos. La resultante entonces de estos mecanismos de sobreestímulo y aumento del estrés oxidativo e inflamación lleva entonces a un triunfo de los mecanismos de apoptosis sobre aquellos destinados a aumentar el número de células beta, mitosis y neogénesis, y por lo tanto en forma gradual la masa de células beta, va a ir disminuyendo. Hay que recordar el estudio de Belfast, en donde teníamos un tiempo de aproximadamente 2 años desde el diagnóstico, a partir del cual ya se aceleraba en forma importante la caída de la masa de células beta. Entonces, en base a esto, podemos elaborar una hipótesis que conviene tener en cuenta, si bien todavía no está demostrada, pero suponemos que la intervención terapéutica en el momento apropiado contribuye a reducir la pérdida de células beta. Y esto es importante porque va a permitir lograr mantener niveles glucémicos más estables en los pacientes durante más tiempo. Y con esto terminamos la exposición. Les agradezco mucho su atención y los saludo, y tienen la posibilidad de enviar preguntas a través del mail que está en las imágenes. Gracias nuevamente.